hasta por acá habíamos llegado. Factor de potencia hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Tienen algún inconveniente? Creería que no, ¿no? Con estos temas que estamos viendo. Por mí, ¿Me están no, profe. escuchando? Por mi parte, no, profe. Pero se entiende perfectamente, ¿no? Digo que por ahí algunos no son técnicos y la parte eléctrica, digamos, por ahí quizás les cueste entender un poquito, ¿no? Bueno, habíamos llegado hasta acá. Resistencia al arco creo que no vimos. ¿Ustedes recuerdan eso o no? Creo que no, profe, todavía no dimos. Es el último tema, el último, digamos, dentro de las propiedades eléctricas era lo último. A ver, para luego seguir con otros temas, ¿no? Vamos a repasar un poquito esto de la resistencia al arco. Dice, algunos elementos que emplean material aislante por su función específica, interruptores, conmutadores, toma de corriente, etcétera, están frecuentemente sometidos a la acción de arco eléctrico que pueden llegar a inutilizar el aislamiento. Sí, ahora recuerdo que hablamos, porque hablamos de la soldadura, hablamos de este tema, de los arcos eléctricos, me parece. Pero bueno, vamos a Sí, de repasar lo mismo. resistencia al arco hablamos. ¿Eh? De resistencia al arco, sí, dimos la clase pasada. Bueno, entonces, algunos elementos que emplean material aislante por su función específica, interruptores, conmutadores, toma de corriente, etcétera, que están frecuentemente sometidos a la acción de arco eléctrico, que pueden llegar a inutilizar el aislamiento. ¿Se entiende hacia dónde va? Es decir, hay arco eléctrico, pero ese arco eléctrico, digamos, tiene efectos no queridos, digamos, o no deseados, que es que por ahí puede destruir la aislación eléctrica que requieren esos elementos. Porque en los arcos eléctricos, digamos, primero y principalmente hay un desprendimiento de gran cantidad de energía, digamos, que afecta a los elementos que están a su alrededor. Dice, la resistencia al arco se mide por el tiempo que el material aislante es capaz de resistir los efectos destructivos de un arco antes de inutilizarse por haber formado el arco un camino carbonizado conductor sobre la superficie del aislante. Vamos a releer esta definición porque ahí está la clave, digamos. La resistencia al arco se mide por el tiempo que un material aislante es capaz de resistir los efectos destructivos de un arco antes de inutilizarse por haber formado el arco un camino carbonizado conductor sobre la superficie del aislante. Cuando un elemento se carboniza o se dice que se carboniza, nosotros lo tenemos, digamos, conceptualmente como que se hace carbón, ¿no? Cuando calentamos demasiado algún elemento, se termina carbonizando aquellos que son posibles de carbonizarse. El carbón que usamos para hacer el asadito, digamos, es leña carbonizada, o sea, no quemada, no hecha ceniza totalmente, sino que se le lleva la temperatura a un grado tal que se convierte en carbón. Bueno, en la parte eléctrica, digamos, el tema es que se usan materiales para efecto de aislamiento, y cuando ocurre este fenómeno de los arcos, del arco eléctrico, que en realidad, en el caso del aislante, no es un efecto deseado, porque por ejemplo, si yo tengo una línea eléctrica de media o de alta tensión, el material aislante lo que hace no conduce la corriente, sino que se utiliza para apoyar los conductores que llevan la energía y mantenerlo aislado para que no se pongan a tierra, digamos, como apoyo o elemento de retención. Es decir que el aislante, el material del cual estamos hablando, lo que hace su trabajo es evitar
que el elemento sometido a tensión, el conductor sometido a tensión, se ponga a tierra y ocasiona una falla. Porque cuando se pone a tierra ocasiona una falla, digamos, produce un cortocircuito, hace saltar, sale de servicio, finalmente sale de servicio la línea, digamos. Entonces el tema pasa por ahí. Y en el caso, por ejemplo, de algunos materiales, como habla acá en la interruptores, conmutadores, toma de corriente, que es un caso más sencillo, que es lo que lo vemos incluso en nuestros domicilios, el uso doméstico de toma de corriente. También lo hay en la industria, toma de corriente, donde uno conecta distintos tipos de máquinas y que a veces están conectados por un toma de corriente. En las industrias en general, digamos, se usan los interruptores, digamos, yo no conecto, se hace una conexión para el caso de elementos que son fijos, de máquinas que son fijas, se hace una conexión a través de un interruptor, una llave adecuada, un contactor, un guardamotor, conexiones, interruptores de distintos tipos, monofásicos, trifásicos, lo que fuera, llaves térmicas, para dotar de tensión eléctrica a máquinas y equipos de todo tipo, chicas, grandes, lo que fuera, digamos. Ahora, aquellas que son móviles, por lo general, digamos, sí, están dotadas de toma corriente, porque entonces uno puede conectar y cuando desea cambiar de lugar se desconecta, como puede ser un compresor portátil, una soldadura portátil, una amoladora, es decir, distintas cosas de eso. Ahora, en la casa también se tiene algo parecido, que prevén las instalaciones de heladeras, que es cocina, licuadora, televisores, lo que fuera, y que eso a veces es usual que los dueños de casa decidan cambiar de ubicación, todas esas cosas. Bueno, el tema es que este tipo de conexión implica que tengamos que meter y sacar la ficha en el toma corriente. Si nosotros metemos y sacamos la ficha del toma corriente estando con tensión y la máquina conectada, al momento de hacer los contactos de ficha y toma corriente, se va a producir un arco eléctrico, porque en las proximidades que se están uniendo los contactos ya salta el arco. Se produce, digamos, se rompe el dieléctrico, que sería el aire, y salta el arco. Ese arco ya es la propia conexión que va a dar corriente a la máquina. Y eso, si nosotros hacemos repetidas veces, sin tener en cuenta que debemos apagar cualquier máquina que vamos a conectar, si el toma corriente tiene tensión eléctrica, debemos apagar la máquina, ya sea una licuadora, lo que fuera, que vamos a conectar. Y las heladeras también tenemos que apagarla con el elemento interno que tiene, digamos, para bajar el tenor del frío o lo que sea, de tal manera que no arranque inmediatamente que se conecta, sino que después que uno conecta, graduar para que arranque en función de la temperatura. Los demás elementos en general tienen, digamos, encendido electrónico a distancia, lo que sea, y otros tendrán llavecitas como las licuadoras y esas cosas. Bueno, ¿y qué tiene que ver esto con la parte que nosotros estamos viendo? Y la parte que tiene que ver es que ese arco eléctrico que produce calor, energía, suele dañar. En este caso, digamos, los tomacorrientes se dañan y termina carbonizando por el efecto de ese arco que levanta temperatura el tomacorriente, o también la ficha, digamos, que uno inserta. Pero más es el tomacorriente el que se suele dañar, digamos. Se suele dañar hasta que en algún momento el deterioro de ese material va a hacer una conducción eléctrica, se va a volver conductor por el hecho de la carbonización, y más ahora que la mayoría son de materiales poliméricos, digamos, que
de los últimos que se están utilizando, y que va a ocasionar, digamos, una falla, un cortocircuito que va a terminar haciendo saltar la llave térmica, disyuntor, lo que fuera que tengan, que esté protegiendo esa línea. En el caso de los elementos aislantes, que en el caso, digamos, de la media y alta tensión son más importantes por la magnitud de la potencia que transmiten, lo que suele ocurrir es que la línea tiene tensión, por ejemplo, y está apoyado en un aislante, que por lo general todavía vemos que son de cerámica, aunque ya también en muchos lugares son de materiales poliméricos, como el PVC, por ejemplo, aisladores de retención o de apoyo fabricado con polímeros, que ya son los últimos que se empiezan a decir, son nuevos materiales que ya se están aplicando hace varios años, décadas. Pero acá, por ejemplo, se ve mucho todavía los aisladores de media y alta tensión en la ruta, por ahí, o en la misma ciudad, digamos, la distribución de media tensión de 13,2 que llegan a los transformadores o subestaciones de distribución dentro de la ciudad, pueblo, lo que fuera. En general todavía siguen siendo de materiales cerámicos, como la conocida porcelana, por ejemplo. El tema es que este arco eléctrico que se suele dar, en general nunca cuando las líneas, las instalaciones son nuevas, sino que al pasar del tiempo puede ocurrir que se vayan acumulando polvillos y que luego por la humedad ambiente o lo que fuera se van adhiriendo y van haciéndole de alguna manera perder a la superficie de ese elemento aislante que está fabricado y comprobado su eficiencia en las propias industrias que venden, porque se hacen ensayos. Digo que con el tiempo, una vez instalado, se van ensuciando, digámoslo así, y en esos días especiales, incluso cuando hay lluvia, ustedes si piensan un poquito, a veces uno no se da cuenta o no piensa, digamos, que tenemos, aunque esté lloviendo torrencialmente, todavía tenemos energía eléctrica en la casa, están prendidas las luces, los aparatos, lo que fuera, y si fuera de noche, con más razón, ¿no es cierto? Y sin embargo, no pensamos en eso nosotros. Si bien los cables que llegan a los domicilios son los cables ya, la mayoría preensamblados, es decir, cables que están forrados con un aislante que impide que se produzcan cortocircuitos por efecto del contacto de esos cables con tierra, puede ser a través de una madera, un árbol mojado, una pared, una cruceta metálica que se moja, como ocurría antiguamente. Antiguamente los cables que traían, los conductores que traían la energía a los domicilios eran conductores desnudos, conductores simplemente desnudos. Y era muy frecuente que por ahí la rama de un árbol con la tormenta, lluvia, se moviera y provocara una descarga a tierra y saltara la línea, ¿no? Nos quedáramos sin energía en la casa. Después se empezaron a utilizar conductores individuales, o sea, las tres fases más neutro. El neutro no se aislaba, era directamente el alambre apoyado, porque eso está a tierra, así que no necesita aislarse ni nada. Pero sí las fases iban aisladas y forradas individualmente los conductores. Hasta que se llegó ahora, digamos, a los preensamblados, que uno ve un solo rollo de conductores eléctricos que están prácticamente ensamblados en un conjunto, neutro y las tres fases, y un elemento que es de retenciones, o sea, un elemento metálico, un cable metálico auxiliar que hace de sostén, digamos, de esos cables, para que se mantengan en su lugar, o a través de los cuales se hace el ajuste de esa red a los elementos donde tienen que estar conectados. Bueno, pero los cables de alta y media tensión no están forrados actualmente, sino que están en el alambre desnudo, digamos, y actualmente esos cables son de aluminio, de aleación de aluminio,
y están desnudos y apoyados directamente sobre los aislantes. De esos sombreritos, especie de sombrerito, digamos campanita, que es lo más común que se ve. Bueno, eso está diseñado para que no haya pérdida de energía un día de lluvia. Y si uno se pone a pensar, eso está totalmente bañado en agua. Cuando hay viento y todo, y sin embargo, es muy raro que ocurra una falla, una salida por puesta a tierra por efecto del agua. Que como ustedes saben, el agua, digamos, ese tipo de agua es agua conductora, de conduce la electricidad, digamos, porque está lleno de impurezas y esas cosas. Lo que sí puede ocurrir es que por la acumulación en el tiempo de distintos elementos que están presentes en el aire contaminado, lleno de polvillos, desechos de las industrias, a veces incluso pedazos de filamentos de la industria textil o lo que fuera, que el viento traslada y hace volar, se van adhiriendo a ese material, a la superficie de ese material aislante. Con lo cual, con el tiempo puede ocurrir que hayan alterado las condiciones de servicio original de ese material, es decir, hayan creado un camino conductor. Hayan creado un camino conductor y el cual va a hacer que se produzca justamente el arco eléctrico. El arco eléctrico. La tensión en sí no es porque el material ha sido probado con la tensión a la que va a trabajar, más el aumento por cuestiones de seguridad, es decir, una especie de coeficiente de seguridad por el cual el aislante se prueba a valores mayores de la tensión de trabajo o de la tensión nominal. Se hace la prueba en la misma fábrica donde se fabrican, digamos. Se ensayan, se hace un protocolo para que el comprador, en general son las empresas públicas, verifiquen de que el material aislante es adecuado para esa línea que se va a construir o montar o lo que fuera. O para reposición, repuesto, qué sé yo. Entonces lo que pasa es eso. Se han alterado las condiciones originales por el acumulamiento de distintos materiales, y eso trae como consecuencia de que la tensión ahí sí, la resistencia de aislamiento superficial, como vimos anteriormente, ya no dé y haga que la tensión encuentre un camino para que la corriente de fuga escape y se vaya a tierra, porque el material aislante está montado generalmente sobre un perno metálico que es necesario para conectarlo a una cruceta o lo que fuera y dejarlo fijo, digamos. Un elemento metálico que generalmente es roscado, que va a permitir asegurarlo a las crucetas respectivas, digamos. Entonces ese es el problema. El problema va a ser ese, digamos, de que estos materiales que se van acumulando permitan o hagan que esa resistencia superficial de la que habíamos hablado originalmente disminuya a tal grado de que permita la fuga de corriente. Y una vez que comienza la fuga, esa fuga inmediatamente ya empieza a carbonizar esos materiales que están acumulados sobre la superficie del material. A tal manera que si esa corriente de fuga es muy importante y no desaparece el camino conductor, porque muchas veces al producirse ese pequeño arco, esa pequeña corriente de fuga, se destruye el material que ayuda a conducir. Entonces ahí se corta el arco, se hace ceniza y con la misma agua de la lluvia o lo que fuera, desaparece o es arrastrado hacia afuera. O si está en seco, por más razón, digamos, esa ceniza que pueda quedar vuela, desaparece y se interrumpe. Pero muchas veces el arco dura mucho tiempo, o dura el tiempo suficiente para dañar la superficie del elemento aislante.
Por eso dice acá, se mide por el tiempo que un material aislante es capaz de resistir los efectos destructivos de un arco antes que inutilizarse por haber formado el arco un camino carbonizado, conductor sobre la superficie del aislante. Entonces de eso se trata. Así que el tema de la resistencia a arco se trata de eso, de un tiempo en que un aislante puede permanecer sin destruirse como consecuencia de los efectos destructivos del arco eléctrico. Y es eso nada más. Entonces cada material va a tener su ensayo y va a estar determinado el tiempo que transcurre, digamos, antes que sea destruido en función de la tensión aplicada. Muy bien. Este tiempo, dice, depende naturalmente de la tensión aplicada y de la corriente del arco. Claro, cuando más elevada la tensión, evidentemente la corriente va a ser mayor. Y cuando mayor es la corriente, el efecto destructivo por la temperatura o la energía liberada que se va a transformar en calor, lógicamente, eso se transforma en calor, la destrucción va a ser mayor, ¿no? Dice, no todos los materiales aislantes se carbonizan, pero sí casi todos pueden agrietarse por el intenso calor que acompaña el arco. ¿Por qué dice eso? Porque evidentemente los materiales que se carbonizan son aquellos que tienen carbón. Pero por ejemplo, un material cerámico está procesado y fabricado con materiales que no tienen componentes de carbono. Son componentes, el cerámico está formado por elementos inorgánicos, Entonces, evidentemente, se podrá carbonizar quizás los desperdicios que se hayan depositado, digamos, sobre él, pero no por los contenidos que tiene. Pero ¿qué ocurre? Sí, dice que pueden fisurarse justamente por la energía liberada en un arco, fundamentalmente, en este caso si estamos hablando de media y alta tensión, porque la energía liberada es primero que produce una explosión muy grande cuando ocurren estos fenómenos, una explosión bastante importante que se escucha de lejos, y luego esa explosión lógicamente va acompañada de un desprendimiento de energía muy importante debido al arco eléctrico, y eso es lo que fisura un cambio violento de temperatura en una pieza que puede estar totalmente fría y producir, sobre todo porque también son materiales, digamos, a pesar de que resisten altas temperaturas, son materiales frágiles, digamos, en general, los cerámicos. Bueno, dice, no obstante, algunos materiales resultan mejores que otros, lo que respecta a la resistencia al arco, ya que las condiciones en que se produce varían considerablemente. Debe seleccionarse cuidadosamente el material más idóneo para cada caso, de acuerdo con las recomendaciones de las firmas fabricantes. Para disminuir la acción del arco se incorpora al aparato eléctrico diversos dispositivos, tales como cámara de apagachispas, bobina de soplado, etc. Bueno, esto se refiere ya cuando el arco se produce en aparatos como los interruptores, por ejemplo, contactores, o sea, aparatos de maniobra que se utilizan para la conexión y desconexión de los circuitos eléctricos. Ya no estamos hablando de elementos que solo soportan, apoyan, retienen elementos conductores, digamos, en su lugar, sino ya estamos hablando de aparatos de maniobra que me permiten o permiten a los operarios o a las centrales eléctricas o estaciones, industria, todo lo que sea, abrir o cerrar un circuito, porque la apertura y cierre de un circuito genera arcos eléctricos, que es lo que le decía justamente hoy, lo que pasa en la casa, digamos, pero que hay que evitar. Ahora, en la distribuidora de energía están continuamente con ese tema. ¿Por qué? Porque cuando abren una línea que está cargada, o se abre sola la línea porque un aparato indica que hay que abrir porque hay alguna falla y está cargada, se producen arcos importantes. O para darle carga a una línea también ocurre lo mismo, porque
puede estar, los usuarios, por ejemplo, cuando se interrumpen un día de lluvia o un día de tormenta por X motivo, y luego viene inmediatamente o con un tiempito considerable, viene nuevamente la luz y a veces vuelve a apagarse, se está conectando con carga, y la carga somos nosotros, los usuarios, digamos, los que están todos conectados, porque nadie va, la mayoría no desconecta su aparato, digamos. La mayoría no desconectan sus aparatos en las industrias, domicilio, lo que fuera, o por ejemplo las luces de la ciudad, digamos. Porque uno ve que inmediatamente que vuelve la luz, porque lo nota porque todas las luces de la calle en general se prenden también, ¿no? Bueno, eso es conectar con carga y eso origina arco. Entonces, los aparatos de maniobra que se encarga de eso están sometidos a arco, y también el desprendimiento de energía por el arco que produce la conexión y reconexión, conexión y reconexión de la energía que está brindando una distribuidora, por ejemplo, produce esos arcos en esos aparatos, y hay que proteger los aparatos para que no se destruyan tan rápidamente. Es decir, hay que tratar de ponerle una especie de pantalla que se le pone en donde se produce, donde están donde están los contactos que se van a unir, para que el arco de alguna manera no se vaya más allá, o el calor no se vaya más allá, digamos, de lo necesario. Entonces, por eso se ponen diversos dispositivos tal como cámaras apagachispa. A eso se le llama cámara apagachispa, digamos. En el caso de los contactores, que no sé si alguno de ustedes conoce, que son aparatos de maniobra de mucha utilidad en todo lo que sea las instalaciones industriales automatizadas, porque son aparatos que son para trabajar automáticamente, abren y cierran circuitos, y lo hacen por muchísimas veces en la unidad de tiempo, y son aparatos que pueden operar hasta 1.000.000 o más veces de apertura y cierre con carga. Entonces, en los elementos de unión, de contacto del circuito, que son los verdaderos contactos, digamos, se produce ese arco, y eso produce energía, y entonces ahí tienen cámaras apagachispas, que se hacen en general de materiales cerámicos, o depende de la potencia, de materiales hoy poliméricos, que son resistentes también en cierta medida, hasta ciertas potencias, digamos. Y cámara de bobina de soplado, y bueno, eso es para apagar lo más rápidamente posible el arco que se forma, sobre todo en las interruptores de media y alta tensión, que los arcos son muy importantes, digamos. Bueno, esto es más o menos un pantallazo de lo que es la resistencia al arco y todas estas cosas que ustedes tienen que ir leyendo y aprendiendo para el parcial. Bueno, sigamos a ver. Entonces, propiedades eléctricas, era eso de acuerdo a lo que está el programa: constante, factor de pérdida, factor de potencia, resistencia al arco. Luego viene ensayo mecánico. Los ensayos mecánicos directamente eso no lo vamos a ver, porque los ensayos mecánicos se dan en la parte de mecánica. Eso lo van a ver con Espasandín, por lo menos lo van a nombrar, pero son los mismos ensayos, si no sería demasiado largo esto. Es decir, los materiales que se usan en la parte dieléctrica deben ser ensayados, porque no solo cumplen la función de aislamiento, sino que también por ahí la función tiene que tener resistencia mecánica para cumplirla. Por ejemplo, le decía, esos aisladores que donde se soportan los cables, se apoyan los cables para evitar que se pongan a tierra, tienen que tener una resistencia, porque si no, eso no funcionaría mucho tiempo, digamos. Entonces, lógicamente, el resto de las otras propiedades mecánicas, física y química son importantes. Y todos estos materiales que son dieléctricos deben ser ensayados para conocerla, sobre todo para saber sus capacidades al momento de la utilización o la incorporación a un diseño determinado. Entonces todas las propiedades prácticamente se ensayan, pero en este caso, digamos, en especial las propiedades eléctricas de estos materiales lo vemos en particular. Entonces, acá en el programa dice las propiedades mecánicas, físico-químicas y térmicas. Bueno, esas propiedades ya sabemos que vamos a pegar un repasito. Dice, y luego ya viene la clasificación de los materiales aislantes según la temperatura de servicio permanente.
Ensayo de la propiedad eléctrica. Bueno, acá este Ramírez Vázquez es bastante completo porque para aquel que tenga inquietud de conocer realmente cómo se hacen los ensayos, está bastante detallado, eh, digamos, el tema de cómo se hace, o sea, de acuerdo a las normas y los instrumentos que se utilizan. Por supuesto, todo tipo de ensayo está normalizado y hay que hacerlo de acuerdo a las normas en los laboratorios que se especifican correctamente. Bueno, sigamos acá. Acá están todos los instrumentos para hacer eso, de distintas formas, incluso esto para la determinación de la rigidez eléctrica, la utilización de autotransformadores, todas esas cosas. Y puente, puente Scherring para probar, determinar valores. Y acá viene la parte de la propiedad mecánica de los materiales aislantes. Dice, las principales propiedades mecánicas que deben considerarse de los materiales aislantes son las siguientes: resistencia a tracción, resistencia a la compresión, a la flexión, a la cortadura, al choque, dureza, límite elástico, maquinabilidad. Bueno, no se, digamos, no se requiere que ustedes tengan que hacer el ensayo de esto, pero como en la parte mecánica algunas cosas de eso van a ver, nosotros debemos conocer conceptualmente esto. Resistencia, ¿qué es la resistencia a la tracción? ¿Qué es la resistencia a la compresión? Flexión, cortadura, choque, dureza, límite elástico, maquinabilidad, que son cosas que ustedes la van a ver seguramente con goma y con espasandín, que son aplicables ahí, aplicables a la parte de elementos siderúrgicos, metálicos, lo que sea, pero son aplicables también a los materiales aislantes de distintos tipos, digamos. Por supuesto que dentro de los materiales aislantes tenemos, ¿qué tenemos? Tenemos materiales sólidos, líquidos y gaseosos. A los gases no le vamos a hacer resistencia al choque, resistencia a la cortadura, a la flexión, a la compresión puede ser, y no le vamos a hacer resistencia a la tracción, igual que a los líquidos. Entonces, hay una lógica, digamos, entre todos los materiales aislantes que pueden estar en distintos estados físicos. Hay ensayos que se le pueden hacer y otros que no corresponde, digamos. Bueno, entonces acá también tenemos todas las definiciones para que ustedes lean y sepan conceptualmente el significado de esos tipos de ensayos. Bueno, acá están los ensayos directamente, fíjense, las probetas para cada caso, las máquinas. O sea, está bastante completito. Acá está ensayo de choque, dureza Brinell, dureza, que acá pueden determinar la dureza con la máquina, con el cono de diamante, que van a ver ustedes ahí con un espasandín. Luego tenemos las propiedades físicas de los materiales aislantes. También tienen propiedades físicas. ¿Y qué son? Peso específico, porosidad, higroscopicidad. Y nuevamente está todo explicado, que por definición, si no lo saben, que deberían saber de la física por lo menos, porque estas propiedades en la secundaria se solían ver, así que espero que lo hayan visto, sobre todo los técnicos, ¿no? Y bueno, esto hay que saber conceptualmente, no tiene mucha, digamos, no es difícil entenderlo, así que esto lo tienen que leer, está dentro del programa. Y las propiedades térmicas de los materiales aislantes, que son calor específico, conductividad térmica, inflamabilidad, temperatura de seguridad. También está todo explicitado, son conceptos que hay que entenderlo, que en general la mayoría ya deben conocer, pero por ahí repasar, porque está dentro del programa. Luego vienen las propiedades químicas. Propiedades químicas que tienen que ver con los químicos, que es muy importante en el caso de los materiales aislantes, sobre todo por aquellos que son de origen polimérico o de origen orgánico. Sobre todo para aquellos que son de origen polimérico o origen orgánico, ya que los que son de origen cerámico en general tienen buena resistencia a los productos químicos, en general. No es que en algunos casos algunos son atacados, digamos, depende del material, digamos. Hay algunos ácidos que atacan a los vidrios, los cerámicos, otros no, en general no, digamos. Y vuelvo a repetir, el conocimiento de estas propiedades justamente sirven para determinar si un material se puede aplicar en determinada instalación. Entonces, el que proyecta una instalación y tiene que usar determinado tipo de aislante, o una industria o lo que fuera, y tendrá que mirar las propiedades y saber si puede aplicar determinados productos, y algunos no.
Es lo mismo que si yo tengo que aplicar una bomba en una industria química que está procesando, qué sé yo, está envasando ácido clorhídrico, o determinado tipo de solvente o determinados productos, y tendré que saber si la bomba va a resistir, digamos, si los álabes, las paletas de la bomba va a resistir ese material o lo va a comer todo, digamos. ¿Entienden? Así que la cosa es así. Entonces, la necesidad del conocimiento de las propiedades, de todas las propiedades de todos los campos, es importante. Que yo me acuerde, que recuerde todo, no, pero conceptualmente sí, o sea, no me voy a acordar de cada uno de los materiales, pero sí yo tengo que saber cuáles son esas propiedades que hay que conocer. Y en el momento que tenga que conocer, iré a los libros, iré a los manuales, a consultar. ¿Eh? Che, a ver, este producto va a resistir este, si lo coloco en ácido clorhídrico, o si estoy envasando agua lavandina, por ejemplo, ¿m? O para determinados solventes. Y lo mismo que las temperaturas. ¿M? Saber si yo voy a colocar un material donde la temperatura medio ambiente es elevada y no va a servir. Y ahí podemos hablar, por ejemplo, del caso de las bujías de auto. ¿M? Las bujías de auto para que están instaladas dentro del cilindro, donde las temperaturas llegan casi a los 1000 grados. No puede ser cualquiera, porque si no, el electrodo encargado de hacer saltar la chispa que va a iniciar la explosión del combustible, en el caso de los vehículos nasteros, si no es adecuado, no va a permitir la buena aislación del electrodo de la masa del vehículo, del motor. Entonces la chispa va a quedar por camino y no va a funcionar dentro del cilindro como tiene que ser. Cuando una bujía se raja o falla es por eso, porque ya perdió la corriente, se fue como corriente de fuga a la masa del motor, digamos. Entonces no salta dentro y el cilindro no funciona. ¿Por qué? Porque no hay chispa y no explota. Lo otro funciona y ese no. Por ejemplo. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un caso también de aislación a alta temperatura. Aislación a alta temperatura. Tiene que evitar que la chispa salte antes de que lo haga en la punta del electrodo dentro del cilindro del motor, de cualquier tipo de motor que use esa bujía. Bueno, entonces dice, estábamos con las químicas. ¿Qué tenemos en la química? Resistencia al ozono, resistencia a la luz solar, resistencia a los ácidos y álcalis, o sea, bases, y resistencia a los aceites. ¿Mm? Por ejemplo, resistencia al ozono. ¿Dónde está el ozono? El ozono está en el aire. Resistencia a la luz solar. ¿A quién le interesa eso? Y los cables que están tendidos en la ciudad, por ejemplo, que los cableados que tienen como los preensamblados, que son los que llevan el fluido eléctrico a todos los usuarios, digamos, es atacado por el ozono. Hay momentos que hay mayor o menor cantidad, sobre todo los días de lluvias por las tormentas y esas cosas. Pero también lo ataca el oxígeno del aire, ¿eh? O sea, se oxida. Se va oxidando y la oxidación del producto, los productos de origen orgánico, lo van deteriorando. Por eso, por ejemplo, vemos que las bolsas de residuos, un montón de materiales que son de origen polimérico y que son orgánicos, con el tiempo se desarman, porque se oxidan, se destruyen, digamos. Aunque muchos duran mucho tiempo. ¿Mm? Pero hay alguno que se lo hace de tal manera que justamente los rayos de la luz solar, los rayos ultravioleta, los destruyen. La combinación de rayos ultravioletas y el oxígeno del aire y más el ozono que puede haber en determinado momento, van deteriorando, van destruyendo, digamos, van descomponiendo estos productos de origen orgánico sobre todo. Y bueno, los ácidos y los álcalis ya sabemos, y la resistencia a los aceites también. Los aceites destruyen también, no todos, porque algunos son resistentes, entonces hay que conocer. Por eso justamente hay que conocer para la aplicación. Todo esto conceptualmente hay que saber. Y acá está toda la definición para los que no saben y no entienden esto, para leer y entender conceptualmente esto.
¿Me van siguiendo cómo es el tema? Hay cosas que vamos a pasarlo de largo, pero ustedes lo tienen que leer para entender conceptualmente, que no tienen mucho, más bien sería casi como repaso para la mayoría, supongo. Así que vamos a ir tocando los puntos más importantes que figuran en el programa, pues si no es muy extenso todo, ¿entienden? O sea, vamos a seguir Ramírez Vázquez en función del programa, para que ustedes sepan también de alguna manera que de ahí no nos vamos a salir, digamos, porque si no es bastante extenso todo el contenido que tiene el Ramírez Vázquez, que está relacionado con la materia lógicamente, pero sería imposible en los pocos meses que tenemos ver todo eso detalladamente. Así que los puntos que figuran en el programa son los puntos que ustedes tienen que saber obligatoriamente. Lo demás, si quieren ampliar. Y lógicamente para aquellos que no entienden exactamente cada tema, lo pueden ampliar en el Ramírez Vázquez, porque está bastante explicado todo, digamos. Bueno, estábamos con la clasificación de los materiales según la temperatura de servicio, que es muy importante, digamos, en el caso de los aislantes. ¿Qué dice acá? Un criterio muy interesante para clasificar los materiales aislantes y que ha sido adoptado universalmente es el que hace referencia a la temperatura máxima de funcionamiento continuo que puede alcanzar un material aislante determinado. Es decir, qué temperatura cualquier material aislante puede aguantar indefinidamente o normalmente, porque no hay nada que sea indefinido, ¿no? Pero sí, digamos, para que uno sepa que va a tener un comportamiento positivo, digamos, de no perder las propiedades a la temperatura que va a trabajar. Porque cuando el material pierde sus propiedades a la temperatura que está trabajando en servicio, el material ya no va a andar un tiempo y luego no va a servir. Entonces, por eso la importancia de esta clasificación. Y dice lo siguiente: esta clasificación fue iniciada en los Estados Unidos por el Instituto Americano o Comisión Electrotécnica Internacional, y adoptada posteriormente por la Comisión Electrotécnica Internacional, Instituto Americano de Ingenieros Eléctricos de Estados Unidos primeramente, y luego la Comisión Electrotécnica Internacional, estableciendo, dice, varias clases térmicas que posteriormente han tenido que ampliarse y completarse para obtener el máximo provecho de los nuevos materiales que la investigación científica ha ido desarrollando, especialmente en el campo de la silicona y otros altos polímeros. Como es lógico, digamos, estas cosas actualmente en la mayoría de los rubros van apareciendo nuevos materiales por el hecho que los laboratorios, las empresas, las industrias van investigando y aparecen, digamos. Entonces no es ninguna novedad, digamos, que esto ocurra. Y bueno, pero cada material se incorpora con el estudio respectivo de sus propiedades y posibilidades de uso, es decir, aplicaciones que puedan tener, digamos. Porque en general, cuando aparecen nuevos productos, porque ya las industrias lo han probado y lo han probado con éxito, digamos. Bueno, y dice lo siguiente. Los siguientes conceptos, dice, generales pueden resultar útiles en la elección de valores adecuados de elevación de temperatura para que las condiciones particulares de funcionamiento. El fallo de un material aislante no se produce de una manera brusca, con perforación inmediata al llegar a la zona de temperatura crítica, sino por deterioro mecánico gradual en el tiempo. Por esta razón, a la pregunta de cuál es la temperatura que puede soportar un material aislante solamente puede responderse sobre la base de cuánto tiempo ha de estar sometido a dicha temperatura. El tiempo y la temperatura, actuando conjuntamente, disminuyen la resistencia mecánica de los aislantes de estructura orgánica, haciéndolos más quebradizos, provocando a la larga su desintegración bajo la acción de vibraciones o de esfuerzo mecánico importante. ¿Vieron? Acá hay combinación de esfuerzo mecánico, temperatura y tiempo. La resistencia eléctrica de un material aislante no puede relacionarse directamente con su resistencia mecánica, por lo general. La rigidez eléctrica aumenta inicialmente mientras disminuye su resistencia mecánica, debido a la eliminación de la humedad. Después, la rigidez dieléctrica decrece, pero no cae por debajo de su valor inicial, hasta que prácticamente su resistencia mecánica se ha anulado completamente. Finalmente, su desintegración física
es la causa de su fallo eléctrico. Es decir, la relación con la parte mecánica, por ejemplo, de un material que puede tener buena o mediana rigidez dieléctrica, y cómo lo afectaría, o cómo lo afecta también la temperatura, que ya habíamos visto anteriormente, o cómo le podría afectar, por ejemplo, un ataque químico. Eso de que yo le decía lo de las propiedades químicas, digamos, debido a la resistencia al ozono, los rayos ultravioleta y qué sé yo, es porque afecta su estructura química con el tiempo. Lo va envejeciendo, como se dice, y eso hace también que vaya disminuyendo gradualmente sus propiedades dieléctricas. Entonces, como todo tiene que ver con todo. Bueno, de esta forma, el tiempo que un material aislante conserva sus propiedades eléctricas no depende solamente del material utilizado, sino también de sus propiedades mecánicas y el valor de los esfuerzos mecánicos que están sometidos. Tercero, dice, la vida de un material aislante depende también del acceso de oxígeno, que es lo que estábamos diciendo, humedad, productos químicos, etc., al interior de su estructura. ¿Por qué? Y porque lo va a afectar internamente. Y entonces, lógicamente, la consecuencia es que puede afectar sus capacidades dieléctricas. Las propiedades que vimos anteriormente pueden ser afectadas. ¿Por qué? Porque se mete en la estructura, estos productos que se van a meter en su estructura, como el oxígeno, la humedad. La humedad todos sabemos, por ejemplo, ¿qué es lo que va a pasar con la humedad? La humedad va a disminuir su capacidad de aislación y su rigidez con toda seguridad. Porque la humedad hace que el material se vuelva conductor. Por ejemplo. Cuarto, la vida de un material aislante depende también de un buen grado del tiempo que trabaja y de la carga que soporta realmente durante su funcionamiento. Estos factores de utilización intermitente y de cargas variables son especialmente importantes en los aparatos de pequeña potencia. Y así, digamos, unas recomendaciones más. Y finalmente, la Comisión Electrotécnica Internacional decide, digamos, clasificar a los materiales aislantes en grupos y clases que van a tener un campo de acción, de trabajo, o estarán recomendados para determinadas temperaturas límite. Entonces tenemos la clase I, temperatura límite, 90 grados centígrados, que es la más baja, donde estarán todos los materiales que pueden trabajar en buenas condiciones sin perder sus propiedades, siempre que no ocurra alguna otra cosa, y mantener sus propiedades originales hasta 90 grados. Entonces acá se ponen los materiales que están, que esto lo van a leer ustedes en forma particular, y están los materiales orgánicos comunes como algodón, seda, papel sin impregnación, otros materiales, sesiones de materiales pueden estar comprendidas entre las clases, y la experiencia y ensayo reconocida dan una garantía que muestran que es capaz de funcionar a la temperatura 90 grados sin falla, digamos. Y ahí aparecen los poliméricos, polietileno, reticulado, papeles, cartones, aislantes sin impregnar, fibra vulcanizada, madera, etc. Hasta esa primer digamos clase, que es 90 grados como máximo. Luego viene la clase A, 105 grados centígrados como máximo, y me va a citar nuevamente otra serie de materiales que están acá: algodón, materiales moldeados, fibra vulcanizada, barniz aislante, en fin. De ahí sigue con la clase E, temperatura límite 120 grados centígrados, y me dan los materiales que van a poder trabajar a esa temperatura: esmalte a base acetato polivinilo, papel baquelizado, moldeados, barnices, resina alquídica. De ahí pasamos a la clase B hasta 130 grados centígrados, y tenemos los esmaltes a base de resina de poliuretano, tejido de vidrio, de amianto impregnado con barniz a base de resina sintética y de aceite, mica, aislamiento de caucho etileno, moldeado estratificado, tejido de vidrio amianto, barniz y resina. De ahí pasamos a la clase F, temperatura máxima o límite de trabajo 155 grados centígrados.
tejidos a base de fibra de vidrio, mica, estratificado. Ahí ya nos vamos yendo hacia los materiales prácticamente inorgánicos, con algún aditivo, alguna resina que se puede mezclar que sí son orgánicos, como la resina de poliéster, por ejemplo. De ahí venimos a la clase H, temperatura límite 180 grados centígrados y aislamiento de elastómero de silicona, la silicona que aguanta temperatura, que saben que es un material que apareció no hace muchos años. Calculo que para los años 80 por ahí se hizo popular, para la protección de elastómero sobre todo, caucho. Ahora ya se usa para los muebles, para cualquier cosa. Aceite de silicona para los automotores, digamos. Aceite para disminuir la fricción, digamos, por su cualidad. La silicona es un elemento importantísimo, digamos, por las propiedades que tiene. También se utiliza acá, digamos. Se utiliza acá cauchos, aislamiento de silicona, todo. Luego tenemos tejidos a base de fibra de vidrio, mica, papel, estratificado de fibra de vidrio, vaniza aislante a base de resina de silicona, por su capacidad de aguantar altas temperaturas. De ahí vamos a la clase C, que es para temperatura límite superior a los 180 grados. 180 grados. 180 grados. Y ahí tenemos, esta es la última, mica pura, estratificado de amianto. El amianto ustedes saben que es para el aislamiento, pero que aislamiento, digamos, térmico, y que es un buen aislante, pero que prácticamente ya casi ha caído en desuso por sus propiedades, digamos, que afectar a la salud del ser humano. Algunas cosas quedarán, pero la mayoría ya prácticamente. Y luego tenemos la porcelana y material cerámico, vidrio y cuarzo. Vidrio y cuarzo. El vidrio, el cuarzo es prácticamente una especie de vidrio que se obtiene de la sílice pura. Sílice pura. Este también es otro material de excelente, si no los mejores, uno de los mejores materiales aislantes, y de alta resistencia mecánica también. Las estufas de cuarzo, por ejemplo, que han aparecido en las últimas décadas, anteriormente no eran de cuarzo, pero ahora aparecieron el cuarzo como material aislante y radiante, y por adentro el material conductor eléctrico, porque esto, ojo, esto es aislante, pero ahí adentro está embutido, digamos, el material conductor que va a producir la energía calórica para calentar el medio ambiente o lo que fuera. Bueno, dice, en cada una de las clases térmicas citadas puede incorporarse por razones de fabricación cierta cantidad de materiales de las clases térmicas inferior. Es decir, que yo podría meter una de acá, depende si le agrego o lo mejoro. Para ello se requiere que las propiedades eléctricas y mecánicas se mantengan como valor adecuado cuando se utilicen a la temperatura máxima admitida. Bueno, esto también yo no pretendo, digamos, que el alumno sepa de memoria todos los materiales en cada uno de estos agrupamientos de acuerdo a la temperatura de servicio, pero sí tiene que saber una clasificación que va desde tanto grado a tanto grado. Debe saber las etapas, 90 grados, 120 grados, 135, 155, 180 y más de 180. Y tener la idea de cuáles son los materiales. No exactamente que se acuerden de todo, pero evidentemente los primeros hasta 90 grados van a ser los productos más sencillos, y los productos orgánicos de origen natural, digamos, como las telas, la seda, algodón, madera, por ejemplo, y algunos materiales poliméricos que son los que resisten menos temperatura, digamos, como polietileno, PVC, poliamida, por ejemplo, que son los que están por abajo de todo. Después hay otros que resisten alta temperatura, digamos. Y luego el último, los por arriba del 180 grados, que evidentemente van a ser los materiales que ya tienen, están formados por productos inorgánicos, como la mica, amianto,
la porcelana y todos los materiales cerámicos que están formados por productos inorgánicos, no hay presencia de carbono, acuérdense, inorgánico y orgánico, la diferencia es que uno tiene y el otro no tiene la molécula de carbono, y el vidrio y cuarzo, que están dentro de estos materiales. Entonces, eso es la clasificación electrotécnica que establece la Comisión Electrotécnica Internacional. Una clasificación de material aislante de acuerdo a la temperatura de servicio permanente. Bueno, pero ¿cuál es la temperatura de servicio permanente? Entonces ahí aparece el tema de la temperatura límite de servicio de los materiales. ¿Y qué hay que tener en cuenta? Todas las máquinas y equipos, evidentemente, no tenemos la misma temperatura en todas las partes. Un motor a explosión, por ejemplo, tiene una temperatura en la parte del cárter. Otra temperatura tendrá, qué sé yo, en la parte superior, digamos, de la tapa de válvula. Y hay una parte que es más caliente que está donde está el caño de escape, por ejemplo, y donde está el tubo de admisión debe ser la más fría, así. Entonces, hay que tener cuidado qué material voy a elegir para una máquina teniendo en cuenta la temperatura del punto más caliente. Esa temperatura hay que tener cuidado. Entonces hay que saber, o sea que yo, por ejemplo, un motor eléctrico, le aplique un determinado bobinado, y ese bobinado los alambres estén, porque los alambres de los motores eléctricos están aislados con un esmalte eléctrico se llama. Además del aislamiento de la ranura y una serie de elementos que lleva para proteger el devanado o los arrollamientos que se colocan, las bobinas que se colocan en las ranuras de los motores, ya sean monofásicos, trifásicos, de cualquier tamaño, los generadores, en fin, todo lo que tenga que ver con la generación o producción de energía. Eso llevan los devanados, transformadores también, los transformadores. Entonces, esos elementos conductores que van a formar los devanados, las bobinas, los distintos elementos que tienen, están aislados. Pero hay que tener cuidado cuál va a ser el lugar más caliente para elegir el barniz o el tipo de aislamiento que se le va a colocar en las distintas secciones que tenga. Hay que ver dónde va a estar el punto más caliente, porque no sea que le pongamos un material aislante y que resulta que no tuvimos en cuenta ese lugar donde va a estar la máxima temperatura, porque lo que tenemos que respetar es la máxima temperatura que va a haber en el equipo, digamos, siempre y cuando esté en la zona donde están los materiales aislantes. Lógicamente, en el árbol del motor, en la salida, en la polea afuera donde va la chaveta y la polea que va a tener correa o un engranaje, lo que sea, no me interesa, porque ahí no tengo material aislante. Pero sí tengo que ver dónde se va a producir la mayor cantidad de calor que pueda generar. Hay que tener en cuenta temperatura ambiente más la temperatura generada por el motor. El motor siempre va a generar algo de temperatura por las pérdidas. Y hay que ver cómo esa temperatura generada por el propio motor, por las pérdidas y la circulación, de decir, la pérdida va a ser entre el entrehierro, el circuito magnético y la ocasionada por la circulación de la corriente. Eso genera pérdida siempre, y las pérdidas se manifiestan en forma de calor. El calor calienta el material que lo circunda, por supuesto, calentará el bobinado y todo. Por eso cuando dice se recalentó el motor porque se siente ya olor, y se siente olor a resina, quiere decir que el motor se pasó el punto de temperatura de trabajo, porque el aroma significa que se empezó a descomponer el material aislante. Eso es lo que ocurre cuando uno siente olor a quemado, y sonamos ahí. A veces, si parás a tiempo, zafamos del cortocircuito y salvar el motor, pero no por mucho tiempo. Una vez que
se recalienta, digamos, no dura mucho. No dura mucho porque ya evidentemente la aislación interna se ha deteriorado y en cualquier momento eso se termina produciendo el cortocircuito y la falla del motor, digamos. O cualquier equipo eléctrico, ¿eh? Cualquier equipo eléctrico. Porque se lo ha forzado, por X motivo, porque la tensión, por ejemplo, los motores es muy común que la tensión haya bajado y bueno, la baja de la tensión demanda del motor que consuma más consumo de corriente eléctrica. El mayor consumo de corriente eléctrica hace que el motor pase de la corriente nominal para la que se calculó. Y entonces la generación de pérdida por temperatura es mayor, levanta la temperatura y chao, aislamiento, digamos. Es toda una consecuencia de la mayor circulación de la corriente, por ejemplo. O alguna falla por desgaste también puede ocurrir que haga fallar un motor, ¿no? Desgaste, un rozamiento que cortó un cable o rozó, se puso en masa o también provoca la rotura, ¿no? O la falta de una fase, también. Quedó trabajando con trifásico y quedó trabajando en dos fases, sonamos, chao motor. Bueno, entonces todos estos conceptos son conceptos que ustedes tienen que memorizarse, pero razonándolo. O sea, no memorizar por memorizar, sino que hay que comprender por qué tengo que tener cuidado con todas estas cosas. Y esa es la manera que hay que estudiar, digamos, entendiendo por qué se deben respetar determinadas normas, por qué debo saber eso. Porque si lo repetimos como lorito nomás, porque leemos nada más, porque dice la Comisión Electrotécnica Internacional, no tiene sentido. Hay que comprender, porque de esa manera sí se forma el conocimiento y queda, digamos, grabado en el tiempo. ¿Me van siguiendo hasta ahí o no? Sí, profe. Bueno, espero que estén por ahí todos, ¿no? Y me sigan para ir, porque el tiempo pasa volando y octubre parcial, primer parcial. Bueno, a ver qué dice acá el programa. Bueno, dice clasificación de material aislante según temperatura de servicio. Bueno, ahí termina la bolilla octava y empieza la bolilla o la unidad temática número 9 o novena de materiales poliméricos. Bueno, acá vamos a hacer un pequeño altito y luego seguimos, no más de 5 minutos. ¿Me entienden? Arrancamos con la bolilla 9. Bueno, profe. ¿Estamos? En el libro de Ramírez Vázquez, evidentemente nos van a encontrar ordenados de acuerdo como está en el programa, pero están los temas, así que es cuestión de ubicar de acuerdo a lo que está indicado en el programa. ¿Qué dice acá en la unidad 9? Materiales poliméricos, definición, clasificación, productos sintéticos, resinas sintéticas, piezas moldeadas, aditivos para resina, tipo de materiales plásticos, su utilización, clasificación, ensayos, elastómeros, definición, clasificación, aplicación electrotécnica, caucho natural y sintético, caucho vulcanizado, ebonita, gutapercha, balata, elastómero obtenido por polimerización de materiales sintéticos, es decir, lo que el hombre fabricó. Entonces vamos a empezar hablando de estos materiales y qué se define como materiales poliméricos. ¿Qué dice acá? Aunque el nombre de plástico es el más extendido y utilizado para denominar los materiales que se van a estudiar en el presente capítulo, el lenguaje técnico recibe el nombre de resinas sintéticas. Resinas sintéticas. Pero tampoco este nombre parece ser muy apropiado, puesto que existe cierta diferencia entre los plásticos y lo propiamente llamados resinas sintéticas, como se verá más adelante. En lenguaje corriente, cualquiera de los nombres es igualmente utilizado. En nuestra explicación adoptaremos el de materiales plásticos o simplemente plástico, que parece ser el más corriente empleado. Dice, dada la extensión y orientación del presente obra, no es posible ni de lejos estudiar con detalle la constitución, propiedades, características y campo de aplicación de todos los materiales plásticos utilizados en electrotécnica. Para ello existen ya excelentes obras especializadas que pueden consultar el lector particularmente interesado en esta materia. Nos limitaremos a dar unas nociones generales sobre la constitución y los métodos de fabricación de los plásticos, también describir los materiales plásticos más utilizados en electrotécnica. Bueno, en esta materia nosotros no vamos a ver, salvo muy someramente,
la constitución química de estos materiales, porque sería prácticamente meternos en la parte de química y mucho más, no digo complicado, pero bueno, ustedes están viendo química, ya habrán visto química en primer año, química general, y bueno, las fórmulas químicas a nosotros, ingenieros electromecánicos, no nos interesa. Nos interesan los materiales, conocer sí sus propiedades para las aplicaciones, conocer sus propiedades para las aplicaciones y para que el uso sea óptimo. Por ejemplo, ustedes pueden diseñar instalaciones eléctricas o diseñar instalaciones mecánicas. Van a poder diseñar si, bueno, si reciben o no reciben el título es otra cuestión, digamos, pero la idea es esa. Y para diseñar hay que conocer las propiedades, no la fórmula química. Yo lo que debo saber qué propiedades tiene. Y lo que me deben garantizar esas propiedades son los fabricantes de esos materiales. El que debo utilizar bien soy yo, el ingeniero que voy a decir qué material voy a utilizar y qué material y qué cálculos voy a hacer. De dónde voy a sacar la información para la buena aplicación. Entonces la cosa pasa por ahí, no por la fórmula química, porque no somos ingenieros químicos, eso que lo hagan los ingenieros químicos en todo caso. Pero por ahí, lógicamente, que someramente debemos saber algunas cosas, no, tampoco por eso nos vamos a desentender del tema, digamos. Pero lo que quiere decir que no vamos a estar analizando las combinaciones químicas y todas esas cosas. Que sí lo ven un poquito más en la parte de siderúrgica, digamos, que también tocan un poco el tema ahí de la constitución, digamos, de los materiales siderúrgicos. Bueno, definición dice de material plástico. La gran difusión alcanzada por los plásticos, su variedad y la multiplicidad de las aplicaciones dificulta definir de una manera precisa lo que es un material plástico. De las definiciones ya hemos encontrado, esta es la que nos parece más exacta y completa. Con el nombre de material plástico, entonces, que es la definición que nosotros vamos a tomar, se conocen en la tecnología y en el comercio una mixtura, resina fenólica, derivado vinílico, derivado proteico, etcétera, que en una de sus fases de fabricación han sido realmente plásticas, es decir, dúctiles, blandas, que se dejan moldear fácilmente y que moldeadas o extruidas, tal como mixtura, permiten obtener la más variedad de objetos sólidos de aplicación en la industria y en la economía doméstica, tubo, placas, piezas de forma complicada, aplicaciones para equipos eléctricos, juguetes, etcétera, etcétera. Bueno, dice, la mayoría de los plásticos son relativamente modernos. Se puede considerar que el primer plástico enteramente sintético fue introducido en 1908 por León Baekeland con el nombre de baquelita, material muy conocido y apreciado por los electricistas por sus excelentes características aislantes. Hacia 1937 aparecieron las resinas polivinílicas, obtenidas a partir de los gases combustibles naturales y de gran aplicación en la electrotecnia. Durante la última guerra, la falta de materia prima impulsó extraordinariamente el desarrollo de plástico, al ser necesario encontrar otros productos que pudieran sustituir a aquellas. En un principio los plásticos fueron materiales de recurso, utilizados solamente cuando no era posible disponer de otros materiales, pero la experiencia demostró que por sus excelentes cualidades dieléctricas, mecánicas y químicas, se implantó su empleo industrial en forma masiva. Desde entonces su desarrollo y expansión han sido realmente fabulosos y aún actualmente siguen descubriéndose nuevos materiales plásticos con propiedades muy interesantes para la aplicación electrotécnica, por lo que nuestra explicación habrá de ser forzosamente limitada. Bueno, una definición de lo que son estos materiales. Bueno, son materiales, como dijimos, que día a día, digamos, van a encontrarnos nuevas aplicaciones justamente por los estudios de los laboratorios y la industria que están abocadas a su utilización, o sea, no es de casualidad, digamos. Y vemos que los plásticos, por ejemplo, para darle un ejemplo, años 70 por ahí en un vehículo automotor, qué sé yo, una motocicleta o lo que fuera, equipamiento de distintos tipos, la cantidad de componentes metálicos era muy elevada, salvo las gomas. Salvo las gomas que sí, tenían que ser material plástico o polimérico, digamos. Bueno, precisamente el caucho, digamos. Y el resto prácticamente de plástico nada. Para golpe, todo el chasis, toda la estructura de los, digamos, de los asientos, de las butacas,
Por supuesto que llevan parte, en el comienzo llevaban cuero y qué sé yo, bueno, pero eso luego quedó únicamente para los vehículos de alta gama, digamos, el forro de cuero, digamos, de cuero natural, digamos, lo que hay hoy es mucho similar a cuero, también es materiales plásticos o poliméricos. En la parte del motor, salvo la correa, por ejemplo, para mover el ventilador, el alternador. Después empezamos a mirar por otros lugares, bueno, el filtro, pero el filtro es de cartón especial, digamos, para filtro de aceite, filtro de aire. Y así miramos y era todo prácticamente metálico, las manijitas de la alza vidrio, el volante, el volante, prácticamente paragolpe, guardabarro, todo, prácticamente todo de material metálico en su mayoría, con las distintas combinaciones que podía haber, digamos. Y hoy ustedes miran un vehículo y tienen un porcentaje de polímero impresionante. Prácticamente está quedando la estructura, digamos, el casco metálico y el resto es todo material polimérico. Lo que miren, paragolpe, rueda, guardabarro, cada vez le sacan más cosas, digamos, metálicas. En el motor prácticamente un montón de cosas que eran metálicas también se ha cambiado. Hasta las tomas de aire son de material polimérico, lógicamente que resisten la temperatura. Las mangueras, los radiadores prácticamente lo están haciendo con material polimérico en gran parte, salvo en la parte donde tiene que irradiar calor, que tiene que ser metálico, por razones obvias, digamos. Y así si uno entra a mirar adentro, todo el torpedo, digamos, todo material plástico, todo el revestimiento interior plástico. Así que la cantidad de elementos que le han reemplazado está quedando prácticamente el sistema de transmisión de potencia y la parte más importante del motor donde hay alta temperatura y el resto prácticamente todo ya de plástico, todo de material polimérico, lógicamente materiales estudiados y qué sé yo, ¿no? Pero eso es una muestra de hasta dónde ha avanzado el plástico. Y después en la parte domiciliaria, bueno, no cabe duda, todo lo que tenemos es material polimérico. Desde la ropa, utensilios donde comemos, muebles, donde nos acostamos, las zapatillas, qué sé yo, lo que miren prácticamente. La utilización de los materiales poliméricos, impresionante. Y después toda la parte eléctrica también. La parte eléctrica es impresionante la cantidad, el reemplazo que se ha hecho de otros materiales, sobre todo los metálicos, que han sido desplazados por los plásticos. Todo lo que es la parte hidráulica, por ejemplo, las conducciones. Desde el primer momento cuando se reemplazó al plomo por los caños de aleaciones de cobre, fue el primer reemplazo del plomo, ¿no? Y después la del cobre inmediatamente ya aparecieron los plásticos, igual que en las cañerías de conducción eléctrica, los caños metálicos por los plásticos. Así que prácticamente los polímeros fueron desplazando del comercio y la industria a un montón de elementos metálicos, que son pesados, que son caros y que son más caros para construirlo y darle forma, porque hay que gastar más energía. Con los plásticos se gasta mucho menos energía para dar forma adecuada a para las distintas aplicaciones, digamos. Y en los conductores, lógicamente, quedó como aislante de los conductores, digamos, quedó cobre, aluminio, lo que fuera, ¿no? Pero las aplicaciones de plástico en la parte eléctrica es impresionante también, ¿no? Bueno, eso como un pantallazo de la importancia. Y no hace falta seguir hablando porque ustedes, evidentemente, si se ponen a pensar y a mirar a sus alrededores, se van a dar cuenta. Todo lo que tengo acá delante mío, carpeta, mouse, el teclado, pantalla, todo materiales poliméricos. Todo materiales poliméricos. Termo, mate, lo que sea. Así que, chicos, el tema del plástico es impresionante como ha avanzado en muy pocas décadas. Se ha superpuesto a los metálicos originales, digamos, e importantes. Bueno, en esta partecita acá habla de la estructura de los materiales plásticos. ¿Y qué dice? Que casi todos los materiales plásticos son compuestos de carbono, es decir, que el carbono constituye la base sobre lo que se forman los materiales plásticos, por eso se llaman materiales o compuestos orgánicos. El símbolo químico del carbono es C y su estructura atómica está representada en la figura 56 acá, el núcleo atómico, los electrones, tiene dos órbitas donde hay dos internas y dos externas que tiene un total de 6 átomos.
total de 6 átomos, pero los átomos que producen el enlace, para aquellos que se acuerdan de la química, son los que producen el enlace covalente, el enlace eléctrico, ¿no? Los 4 átomos, por eso figura C4, valencia 4, el átomo de carbono. Bueno, dice, en el símbolo del carbono C, en fin, 6 cargas positivas, protones que están contenidos además casi toda la masa, y de 6 cargas negativas, electrones que giran alrededor del núcleo, con la órbita 1 y 2. En la primera órbita, la más cercana al núcleo, giran 2 electrones, y en la segunda órbita giran 4. Los 4 electrones en la órbita pueden compartir con otros cuerpos, lo que faltan o sobren electrones formando moléculas, de tal forma que el número total de electrones compartidos tiende a ser 8. Un ejemplo de claro está en este concepto. El hidrógeno tiene un solo electrón orbital y 4 átomos de hidrógeno tendrán 4 electrones orbitales. Estos 4 átomos de hidrógeno pueden combinarse con un átomo de carbono, forzando una molécula de un nuevo cuerpo denominado metano. Este que está acá, metano. En esta molécula, los 4 electrones de segunda capa del átomo de carbono que quedan compartidos con los 4 electrones correspondientes a los 4 átomos de hidrógeno. Es decir, que la molécula de metano tiene una capa estéreo de 8 electrones. La fórmula química simplificada de metano es esta, porque 4 átomos de hidrógeno se han combinado con un átomo de carbono. La fórmula química desarrollada es esto. Química, entonces, fórmula simplificada, metano, CH4, y acá la desarrollada, es decir, indicando los enlaces covalentes. La rayita indica enlace químico y representa la unión de un electrón con un carbono con un electrón de hidrógeno. Los metanos es un compuesto saturado porque todos los electrones de la capa exterior del carbono obtienen su correspondiente enlace con los electrones de los átomos de hidrógeno. Bueno, esto tiene que ver con la parte química y es lo más básico, digamos, en este caso. Dice, si se pudiera conseguir que solamente 3 átomos de hidrógeno se combinaran con un átomo de carbono, se obtendría CH3, cuya fórmula desarrollada es esto, en la que, como puede apreciarse, queda un enlace sin cubrir. Se trata de un compuesto no saturado, es decir, ¿por qué? Porque no están cubiertos todos los enlaces posibles, falta uno, llamado también radical, que en nuestro caso particular se denomina metilo. Por lo general, los radicales no son estables, ya que el electrón libre del carbono tiende a unirse con otros electrones de los átomos vecinos. A los cuerpos que contienen carbono se les llama en general compuestos orgánicos. Por lo tanto, los metanos son compuestos orgánicos saturados y el metilo es un radical orgánico. Los compuestos orgánicos existen en la naturaleza y en los que, por su composición, no ha intervenido la mano del hombre. Son compuestos orgánicos naturales, e incluso casi todos los compuestos que constituyen la materia viva, entre ellos se puede citar la celulosa, la glucosa, urea, etc. Cuando el hombre, mediante el procedimiento químico, tiene compuestos de base de carbono, se trata de compuestos orgánicos sintéticos, y en ellos están incluidos lo que hemos denominado materiales plásticos, materia de estudio del presente capítulo. Es decir, los materiales orgánicos pueden ser de origen natural, lo que está en la naturaleza, y lo de origen sintético, que lo hace el hombre, es decir, lo sintetiza en los laboratorios, digamos. Bueno, la característica principal de los plásticos es de estar constituido por macromoléculas, es decir, moléculas gigantes. Esta macromolécula está formada por muchas moléculas sencillas, a veces varios miles de ellas, enlazadas entre sí en forma de una larga cadena, o muchas veces cerrada en anillos conteniendo cada una macromoléculas y millares, hasta millones de átomos de carbono e hidrógeno principalmente, aunque también entra en su composición otros cuerpos, como se verá futuramente. En las macromoléculas se las llama también polímeros. Acá aparece la palabra polímero. A las macromoléculas se las llama polímeros. Es decir, estos cuerpos se pueden unir por este tema acá, por esto justamente. Cuando esto queda así, se consigue que se formen el radical, en este caso del metano, el metilo. Esto puede unirse con otro idéntico, ir formando cadenas, como vamos a ver acá. Pueden formar cadena, por eso habla de macromolécula. Y ahí ya aparece el término de polímero, porque este proceso de unión de átomos de moléculas sencillas, que se convierten en radicales previamente, por supuesto utilizando reactivos, se van a unir en miles o millares o lo que fuera, para formar cadenas gigantescas, y el fenómeno se denomina polimerización. Bueno, esta denominación se aplica también, dice, en los cuerpos formados por este tipo de moléculas gigantes. O sea que al decir que los plásticos son polímeros, queremos expresar que las moléculas de que están constituidos son macromoléculas.
Ya hemos dicho que el polímero se compone de un número determinado de moléculas sencillas encadenadas o enlazadas entre sí. Cuando las moléculas sencillas que constituyen un polímero no están aún enlazadas, siendo cada una independiente, el cuerpo es un monómero. Para obtener un polímero, se parte de un monómero que ha de ser debidamente activado, uniendo entre sí las moléculas sueltas y activadas de un monómero. Se obtienen las cadenas que forman los polímeros correspondientes. Por lo tanto, los monómeros activados vienen a ser los eslabones de una cadena. Así pues, un polímero es siempre el resultado de la transformación de un monómero. A esta transformación de un monómero en un polímero se llama polimerización. Bueno, y después tenemos, por ejemplo, que el número de moléculas sencillas o meros que componen los polímeros es muy diverso y pueden comprender desde simples dímeros, o sea, de 2 moléculas, trímeros, tetrámeros, etc. Es decir, de 2, 3, 4, etcétera unidades, hasta el polímero compuesto por varios millares de unidades. Resumiendo, las características de los polímeros son las siguientes: son macromoléculas, grandes moléculas, están formadas por repetición de moléculas simples, se obtienen por polimerización de los monómeros, puede estar constituido por un diverso número de unidades, su peso molecular es muy elevado, consecuencia de su gran tamaño. Y ahí empieza. Para la mejor comprensión de los conceptos expuestos, vamos a explicar la formación del polietileno, un polímero muy conocido, el polietileno, y el más básico, sencillo si se quiere, pero no por eso deja de ser o tener una importante uso y aplicación en el mundo comercial e industrial. Dice, en la mejor comprensión, entonces, compuesto, vamos a explicar el polietileno, plástico muy utilizado en electrotecnia. Acá tenemos la molécula del etileno y acá tenemos la molécula del etileno activado. Así que hacemos, cortamos acá el enlace en el medio, por medios químicos, lógicamente, activadores, lo que fuera, y esto se separan, dejan de ser saturadas y se convierte en insaturado, porque tenemos dos manitos ahí esperando que venga otro y se una. Dice, en la figura 57, dice, se representa una molécula de etileno. El etileno, uno de los productos químicos que ha alcanzado mayor importancia industrial en el mundo, es un gas incoloro compuesto exclusivamente por carbono e hidrógeno. En la citada figura 57, las bolas grandes representan los átomos de carbono y las bolas pequeñas átomos de hidrógeno. La forma desarrollada del etileno es esta. Y la fórmula abreviada es esta, CH2 unido con otro CH2. Acá está como saturado, ¿no es cierto? Porque están unidos todos los elementos, digamos, cada unión, digamos, covalente está satisfecha. El carbono tiene 4 valencias, 1 acá, 2 acá y 2 con este, está completo. Este también, 1, 2 y 3 y 4 por este lado. Dice, la fórmula activa es esto. El etileno de su monómero ahora no podría formar polímero porque sus moléculas no tienen ningún enlace libre para unirse a otras moléculas. Para formar un polímero ha de ser activado. La molécula de etileno activada tiene la forma indicada en la figura 58. La figura 58. Y al reaccionar el etileno con un radical libre A, se advierte que el otro radical y este vuelve a reaccionar con otra molécula gigante con carácter de radical llamada mero. Figura 59. El proceso puede representarse de la siguiente manera. Acá un iniciador, digamos, y una serie de meros unidos que van a ir formando la cadena. Es decir, lo de esto, rompemos el enlace acá y hacemos unir con otros para que se forme la cadena. Acá está. Entonces ahí queda el carbono con sus 4 valencias, un hidrógeno, otro hidrógeno y un elemento iniciador acá con el que se une. Y ahí ya se une con otro, el cual se le ha activado para romper este enlace doble. Al romperse ese enlace doble, queda un enlace simple entre carbono y carbono, y el otro se va uniendo con el siguiente para formar la cadena. Que esto sería la representación, digamos. Bueno, y así va demostrando, digamos, cómo se hacen, pero básicamente esto sería el proceso, digamos, con el mismo material y haciendo, digamos, uso de la química para lograrlo. Es decir, que no solo en forma solitaria, digamos, no se produce, sino que hay que producir esas reacciones, o sea, ahí ya entra la química para conseguir eso, digamos. Bueno, esto es a simple hecho de tener la información de cómo se produce, digamos.
Y con el resto sería el resto de los distintos polímeros que hay, pasaría de la misma manera, digamos. Luego dice polimerización. Vamos directamente a polimerización. ¿Y qué dice? El fenómeno del proceso químico formado de un polímero a partir de un monómero sometido a ciertas condiciones, denominado polimerización o también reacción polimérica. Y ahí saltamos directamente acá. Toda reacción polimérica tiene tres fases: una fase de inducción, una fase de propagación y una fase final o de terminación. Y acá tenemos la primera fase, iniciación o inducción. Dice, en este periodo la reacción progresa lentamente hasta la conversión 10% aproximadamente. Le aclaro que todo esto que estamos hablando muy rápidamente, son procesos industriales, eso se produce en la industria química, o mejor dicho, petroquímica, porque en realidad van a utilizar los elementos, los materiales que produce, digamos, que vienen de las explotaciones de petróleo, digamos. Eso van a las petroquímicas, y ahí las petroquímicas se van a encargar de hacer las distintas reacciones para obtener la resina básica, porque el polímero, el polietileno, es una resina básica, a la que después se le va a agregar un montón de cosas para darle el uso industrial necesario en las distintas aplicaciones. Pero eso, justamente, las petroquímicas son las que se dedican a obtener del petróleo los distintos productos, digamos, y que son de carácter orgánico. El petróleo de carácter orgánico, ¿no es cierto? Viene de un proceso orgánico que tiene millones de años, ¿no? Bueno, dijimos que tiene una primera fase que es iniciación, una segunda fase, y la velocidad de la reacción aumenta y se produce un embalamiento hasta la conversión del 90% aproximadamente. Entonces, cuando dice el 90, el 10%, es del material que tenemos, disponible para producir el polímero, en este caso el polietileno, la totalidad del polietileno, qué sé yo, en volumen o en kilos, ¿no es cierto?, en masa. Y la tercera fase, terminación, disminuye la velocidad y termina la conversión de un 98 aproximadamente, quedando una pequeña cantidad de monómeros sin reaccionar. Es decir, de todo lo que se coloca, no va a reaccionar todo. Va a quedar un porcentaje muy pequeño, del 2%, digamos, de ese volumen o masa que se colocó, sin reaccionar, de monómeros, es decir, que son los elementos que no han reaccionado. Bueno, todo esto, por supuesto, lleva un proceso, lleva conocimiento, lleva una tecnología. Acá lo estamos contando rápidamente, pero esto lleva... Le aviso, por ejemplo, que esta propagación dice que esta velocidad de reacción aumenta y se produce un embalamiento, o sea, una reacción muy rápida. Para la conversión de hasta el 90% de estas reacciones, por lo general, generan mucha energía, entonces deben ser controladas, porque si no podría provocar en algunos casos explosión. Pero bueno, todo eso tiene que ver con la química, pero nosotros debemos tener idea por lo menos de cómo es el tema, ¿no? Son todos procesos industriales con la tecnología adecuada y el control químico necesario y toda la historia. Ahí dice, las cadenas poliméricas resultantes en la polimerización pueden estar orientadas en una sola dirección, siendo independientes una de otra, entonces se llaman cadenas lineales. Según los elementos constituyentes, los polímeros pueden estar unidos unas cadenas con otras, formando cadenas ramificadas. Esto, cadenas simples, lineales, cadenas ramificadas que tienen, ¿no es cierto?, tienen ramas, y las cadenas, digamos, entrecruzadas, que sería otra forma, que están entrecruzadas y mezcladas, digamos, unidas, formando una especie de reticulado, cadenas poliméricas, entrecruzadas o reticulares. Serían tres formas: cadenas poliméricas lineales, cadenas poliméricas ramificadas, porque generan ramas, y la entrecruzada o reticulada, porque forman una especie de mallas. Esas serían las posibilidades de producción, digamos, del polímero, en cuanto a las ramas que se generan. Ahí vamos a lo siguiente, dice, la polimerización puede tenerse por dos procedimientos diferentes, que eso tiene que ver con la clasificación que figura acá, digamos. Material polimérico, definición, ya vimos, la definimos como plástico, que es lo mismo, y clasificación. Y la clasificación dice polimerización por adición o poliadición, polimerización por condensación o policondensación. Claro que estoy leyendo todo rápido esto, porque esto lo van a tener que leer ustedes y, vuelvo a repetir, memorizarlo, pero comprendiendo y tratando de retener la información y la diferencia de los distintos conceptos. Polimerización por adición o poliadición, polimerización por condensación o policondensación. Entonces acá vienen las definiciones de esta clasificación. En la poliadición, cada monómero se une a otro igual. Estas definiciones deben saber, pues son pedidas siempre
definiciones, porque estos dos tipos de forma de generar los polímeros justamente trae la clasificación entre los dos grandes grupos de polímeros que existen, y dentro del cual están incluidos todos los polímeros o plásticos que conocemos. Entonces estas dos clasificaciones A y B son básicas, y en la que van a estar incluidos todos los polímeros que existen, porque responden a una de las dos formas de obtener en la industria química. Entonces esto es una básica clasificación, digamos, primeramente, y que tiene que ver con el proceso de producción en sí. Y ahí vamos a luego tener quiénes forman parte de cada uno de estos grupos, qué plástico, de la cantidad impresionante que hay. Además le aclaro, por ejemplo, el polietileno. El polietileno tiene una resina básica, pero después para el uso industrial se la transforma en un montón de variedades, digamos. La resina básica es el polietileno, pero a partir de ahí, con todo lo que le hacen, digamos, van transformando en distintos tipos de polietileno. ¿Por qué? Para distintos usos, porque no es lo mismo el uso, por ejemplo, para conducción de agua, el polietileno, que ustedes saben que se usa mucho como manguera, o para fabricar, qué sé yo, cañería de redes cloacales, que la utilización, que eso sería un uso mecánico prácticamente, o hidráulico, que el uso del polietileno para aislación en los conductores o de los conductores eléctricos o para fines eléctricos. Entonces ahí viene la diferenciación, depende del uso, todas las cosas que podemos hacer, digamos, ¿eh? Bueno, dice, en la poliadición cada monómero se une a otro igual y este a otro, formando así las cadenas poliméricas, en la que este monómero es la unidad que se repite, es decir, acá ya encontramos algo que se repite siempre en la misma unidad, digamos. Y generalmente pueden obtenerse de una forma de cadenas poliméricas de gran longitud. En la poliadición no se desprende cuerpo alguno, ya que el polímero obtenido es la suma de los monómeros que reaccionan. Y es siempre un proceso reversible, otro concepto importante. O sea, la polimerización por adición o poliadición es un proceso reversible. ¿Qué significa? Que puede volverse para atrás. ¿Qué significa? Que puede ser reciclable. Luego dice, lo que quiere decir que el polímero final puede descomponerse en los monómeros que constituyen la cadena polimérica. La policondensación es un monómero reacciona con otro monómero distinto para dar un tercero, que es la unidad que se repite en la cadena polimérica. Es decir, la policondensación, o sea, el segundo tipo, o la policondensación, es la unión de dos monómeros diferentes. Tienen origen diferente, y al unirse van a dar lugar un tercero, que es el monómero que se va a repetir en la cadena. Es una reacción entonces de dos monómeros que van a dar un tercer monómero, ese tercer monómero es el que va a formar la cadena. Todo esto es cuestión química, digamos. Dice, la policondensación se caracteriza además por el hecho de que al final de la reacción se produce el desprendimiento de agua o de alguna otra sustancia. La operación de policondensación es irreversible, otro concepto importante, o sea, no se puede recuperar, no se puede reciclar. Los polímeros que se obtienen por policondensación no son reciclables. Es decir, la operación de policondensación es reversible, lo que quiere decir que el polímero resultante no se puede descomponer en los monómeros con los que se iniciaron esta operación. Muy bien. Naturalmente, para obtener los materiales plásticos con su característica determinada y que cumplan en cada caso las condiciones necesarias para su utilización, debe controlarse debidamente el proceso de polimerización, lo que se consigue con la ayuda de agentes que hacen intervenir en la reacción y que cumplen diferentes funciones. Estos agentes pueden clasificarse en los siguientes grupos: catalizadores, retardadores, inhibidores, transferidores de cadena. Y ahí viene la explicación de cada uno de estos. Es decir, lo que decíamos, que no es, todo esto es un proceso químico con las tecnologías y los métodos adecuados. Eso después ustedes lo leen y van a ir sacando sus propias condiciones. El catalizador, evidentemente, la mayoría por ahí los conoce, porque son lo que facilitan el arranque
el arranque de la transformación química, digamos. Retardadores tienen que ver con el tiempo, para que no sea una explosión, digamos. Inhibidores, porque inhiben de algunas cosas. Y transferidores de cadenas, para que se formen los distintos tipos de cadenas. Homopolímero y copolímero. Si en la reacción polimérica solamente reaccionan monómeros de polímero final, se dice que es un homopolímero. En el caso, por ejemplo, del polietileno, cuya formación ha sido explicada, Luego, ¿qué tenemos? Los copolímeros, cuando interviene distinto a partir de los monómeros distintos, se denomina copolímero. Esta es la otra clasificación, digamos. Bueno, copolímero al azar. Después viene una serie de detalles en cuanto a la formación de eso. El fenómeno de despolimerización, o sea, lo contrario a la polimerización, ¿qué significa? Es la descomposición del polímero, es decir, el proceso inverso, que evidentemente no se va a producir, porque lo que dijimos, aquellos que son, digamos, obtenidos por policondensación, no se puede volver para atrás, Eso se va a destruir antes que volver para atrás. Sin embargo, en el caso de los polímeros más sencillos que se pueden reciclar, sí se pueden descomponer. La despolimerización es el proceso inverso de la polimerización, es decir, la descomposición del material plástico por la acción de agente externo. ¿Qué es lo que ocurre cuando dejamos tirado por ahí por mucho tiempo alguna bolsa de polietileno, de polipropileno, lo que sea, o cuando vemos que los materiales que son las vainas de los cables aéreos que están expuestos a la temperatura ambiente, rayos ultravioleta, ozono, oxígeno, humedad, todas esas cosas, empiezan a colgarse porque se empiezan a desprender, o sea, se empieza a despolimerizar. Son afectados, digamos, por el medio ambiente y empieza a perder su propiedad, entonces se empieza a resquebrajar, se empiezan a romper. Eso sería una muestra sencilla, más allá de las bolsas y todas esas otras cosas. O cuando uno agarra algún elemento plástico que quedó mucho tiempo tirado en la intemperie, vemos que se vuelve quebradizo, se rompe todo, digamos. Muy bien. Estamos llegando al final del tiempo y vamos a quedar por acá. Despolimerización sería eso. Y después viene la sustancia aditiva. ¿Qué es la sustancia aditiva? Que también forma parte de de lo que vimos acá en el programa. Pieza moldea, aditivo para la resina. Yo le decía que lo que crean la industria polimérica por lo general son las resinas sintéticas, las básicas, digamos, las puras. A partir de ahí se pueden hacer distintos procesos agregándole y obteniendo para modificar sus propiedades, para cambiar, para mejorarla, empeorarla, depende del uso que se le va a dar. Y entonces viene lo que se llama sustancia aditiva. Sustancia aditiva, dice, hasta ahora solamente hablamos de los plásticos como productos puros, constituidos solamente por los elementos químicos que constituyen el polímero, carbono, hidrógeno, cloro, etc. Es decir, solamente se ha hablado del material básico o resina sintética, que constituye el plástico propiamente dicho. La resina sintética o polímero se obtiene industrialmente en forma de polvo o gránulos, y con ellos se fabrican mediante procedimientos que se estudiarán más adelante los artículos plásticos de diversas formas y colores. Pero en la composición de la mezcla con que se fabrican estos artículos, además del polímero propiamente dicho, intervienen otras materias denominadas en general aditivos, que modifican o refuerzan algunas formas las propiedades de resina sintética. Queda claro, por lo tanto, que un artículo de plástico está constituido principalmente por la resina sintética y además por otros productos que se denominan aditivos. Creemos que se habrá advertido la diferencia que existe entre resina sintética y plástico. Es decir, plástico es lo que vemos, lo que usamos. Resina sintética es la básica que produce, digamos, la industria petroquímica. Son muchas las sustancias que se utilizan como aditivo. Una u otra cumplen según la finalidad a que se destine el material elaborado. Así, por ejemplo, si se quiere obtener un buen aislante eléctrico, no deberá mezclarse grafito, sustancia conductora, que en otras circunstancias constituye un buen aditivo. De todos los productos que intervienen en la composición de los plásticos, el más importante, el elemento básico, es, como dijimos, la resina sintética, llamada también aglutinante. Del material plástico, así el polietileno citado como ejemplo es un parágrafo anterior, el polietileno combinado con carbono e hidrógeno. Es el aglutinante o elemento principal, y cualquier
que sea el aditivo que se le añada, el plástico se denomina polietileno y se representa con la fórmula ya conocida. Lo demás, con el producto que interviene en la mezcla, lo que se llama aditivos, se clasifican por grupos siguientes: cargas, plastificantes, estabilizadores, endurecedores, disolventes, lubricantes, colorantes. Luego vienen generalidades sobre la fabricación de los plásticos, es decir, los procesos industriales con lo cual ya obtenemos los caños, los cables, los conductores aislados con la vaina plástica, toma corriente, ficha, todo lo que se fabrica hoy, los caños para la conducción eléctrica, todos los artefactos, cajitas rectangulares, autogolares, zócalos, bases, portafusiles, los elementos portadores de las lamparitas, digamos, así que todas las llaves, interruptores, todo lo que se conoce ahí en la parte eléctrica, digamos, en la casa de electricidad que se vende, que prácticamente todos son de polímero, en la mayoría prácticamente, todo lo que son artefactos para hacer instalaciones eléctricas, Entonces eso sería la fabricación, digamos, de lo plástico, es decir, y vienen ahora los distintos métodos que figuran acá: aditivo para resina, tipo de material de plástico, utilización, clasificaciones, y tipos de material de plástico, utilización, clasificación, ensayo de elastómeros, antes de después de productos, resina sintética, piezas moldeadas, En la parte donde dice piezas moldeadas corresponde estos procesos que van a estar acá, que vamos a ver en la próxima clase, rapidito, que no es complicado, pero son con cómo se fabrican, digamos, los distintos métodos que de utilización de esa resina básica a la que se le agrega los aditivos ya para obtener los distintos elementos de uso. Acá, por ejemplo, fabricación de botellas, acá, por ejemplo, para forrar los cables, acá para obtener láminas de materiales plásticos, por ejemplo, manteles, cortinas, todo eso, porque el calandrado es un sistema que es como la maquinita para estirar la masa para hacer tallarines, digamos. Es como la maquinita para estirar la masa, pero por supuesto en otras dimensiones y en otras condiciones. Pero lo que se obtiene son láminas, láminas que pueden servir luego para hacer muchas aplicaciones, digamos. Y terminaría por acá este capítulo. Y ahí empieza otra vez ya la parte de los distintos materiales que van a formar parte de los plásticos de adición y los plásticos de condensación, Y ahí empieza el estudio en particular con sus propiedades y arranca por el polietileno, que es uno de los más conocidos, digamos, y algunos plásticos que son de origen natural, digamos, como la caseína. Bueno, acá vamos a interrumpir la clase y le voy a dejar en compañía de Spasandín. Chico, Dale, profe. no sé si ya anda Spasandín por ahí, pero bueno. Sí, por acá estoy. Ya está, Manuel. Buenas Bueno, noches. me quito, me saco. Ya me hice cargo como anfitrión también. Bueno, me alegro.